Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlio Cotasio, soy estudiante de la Corporación Unitaria Minuto de Dios. Eh, para esta noche vamos a hablar del mercado de renta variable. ¿Sí? Esto es para la clase electiva con el NRC 11715, la profesora Yamile Trujillo. El mercado de renta variable dice que el mercado de renta variable es aquel donde la rentabilidad de la inversión está ligada a a las utilidades obtenidas de la empresa en la cual se invirtió y por las ganancias de capital obtenidas por la diferencia entre el precio de la inversión y el precio de la venta. Este mercado está compuesto por acciones, bonos convertibles en acciones, derechos de suscripción, títulos provenientes de procesos de titularización. ¿Qué, desventaja encontramos en estos títulos de renta variable? Lo que pasa es que en su mayoría son acciones y pues si la acción baja, obviamente el producto o el título iría a perder su valor. En muchas ocasiones ha habido el caso en el que se pierde totalmente la inversión, no tiene rentabilidad, no tiene ninguna utilidad, o sea, en este caso esos títulos variables, de renta variable, el riesgo es demasiadamente alto, ¿sí? ¿Qué instrumentos se usan? Acciones de capital, como le dije, el riesgo es totalmente alto, eh, son actividades o se otorga el otorgamiento de esos títulos variables son económicos geopolíticos, no tienen ningún tipo de vencimiento, la rentabilidad es ilimitada, o sea, de uno hasta X cantidades de pesos. Aspectos para tener en cuenta cuando se habla de la renta variable. En el mercado de capitales, los títulos de deuda pública o privada, digamos, las acciones son de que se hacen convenios o se hacen tratados con empresas públicas o empresas privadas, siempre y cuando, digamos, estos títulos estén ligados al IPC, al DTF, al VR y de acuerdo a la variación del dólar, que digamos es uno de los riesgos que más frecuentemente estamos expuestos, ¿no? Porque casi siempre la mayoría de las inversiones las hacemos en otros países y las hacemos con el precio del dólar. Entonces, como nos hemos dado cuenta, los últimos meses, digamos, o los últimos años, el dólar pues ha venido subiendo, ¿sí? Y para uno invertir con un dólar alto realmente es bastante riesgoso porque la utilidad va a ser muy baja. Eh, Hablamos de que la renta variable es un tipo de inversión el que no está garantizado recuperar ni siquiera el capital invertido. ¿Sí? Es una buena mecánica, un buen mecanismo, pero el riesgo es demasiadamente alto. Encontramos entre estos títulos de renta variable acciones, participaciones en fondos, inversiones obligaciones convertibles. Cuando hablamos de estos convertibles, significa que el poseedor del título puede, digamos, tiene la facultad de, de vender ese bono o de generar un tipo de utilidad por la venta del bono. Eh, ¿Qué se les recomienda o entidades que venden o que promueven ese tipo de títulos valores? Digamos el Estado, algunas entidades públicas y algunas entidades privadas, particulares. Entre ellas de pronto encontramos Ecopetrol, encontramos bancos, encontramos de pronto las mismas administraciones municipales o departamentales, ¿sí? Que son las que, digamos, generan ese tipo de títulos para, digamos, solventar algún tipo de deuda, ¿no? En este caso, digamos, si hablamos de los municipales y departamentales, son deuda pública. Entonces se le recomienda, digamos, a la empresa a la que está haciendo objeto de investigación o de apoyo, digamos, invertir en algún, digamos, hacer parte de acciones de otras empresas grandes que distribuyen o comercialicen
digamos, el tipo de producto que comercializa la empresa como tal, ¿sí? Entonces, pero si no descuidar, hacer bien el análisis a profundidad, cuáles son los riesgos que se irían a tener y a qué estaría expuesta la empresa como tal, ¿no? Pero en última, como dice uno, si no se arriesga, pues no se va a saber cuál va a ser su resultado, ¿no? Sí, hay que tener muy en cuenta, digamos, esos pequeños tics. Digamos, en el caso del dólar, estar muy pendiente de cuando el dólar esté, por lo menos en el caso de nosotros como inversionistas, esté muy bajo para que cuando vayamos a vender el título y probablemente haya subido, obtengamos una ganancia mayor. Buenas noches.